Buenos días. Bueno, pues yo primero quiero agradecer antes que nada a Sofarma la oportunidad de estar aquí. Para mí es un privilegio compartir el foro con tan distinguido profesorado. Entonces, y aparte hoy voy a tratar de hablarles de un tema que parece como que es el lípido menospreciado, ¿no? Pues espero que no haya nada personal, ¿no? Pero eso me tocó. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué hacíamos o cómo tratábamos a las hipertrigliceridemias antes del reducir. Y para no caer en lo que habitualmente hablamos o solamente hablar de fibratos, me voy a permitir puntualizar algunas cosillas interesantes. Bueno, entonces vamos a empezar. Ese es mi conflicto de intereses y les voy a recordar la prevalencia de hipertrigliceridemia, catalogado como los niveles por arriba de 150 miligramos por decilitro, y hoy por hoy en Estados Unidos se estima que la media es de 103 miligramos y que más o menos ocurre en un 25% de la población. Como ya se comentó previamente, si eres pobre pues te va peor, y el 27% es un poco mayor en adultos de bajo nivel socioeconómico. Pueden ver que en los hombres en algún momento puede ser un poco mayor, más o menos en la edad adulta. Es más prevalente generalmente en hombres que en mujeres y sin embargo pues el daño es diferente. En México, la última información que tenemos es de la Encuesta Nacional de Salud del 2006. Las últimas encuestas, desgraciadamente, no nos han dado los niveles de lípidos, no tenemos la prevalencia, y así también es más prevalente en los hombres que en las mujeres, ¿no? A nivel mundial, en general, se estima que es entre el 25 al 35% la prevalencia de hipertrigliceridemia. No tengo el dato de lo que pasa en Sudamérica. Tengo este estudio que son pacientes con síndrome metabólico y obviamente como tienen síndrome metabólico, los niveles de triglicéridos son más altos, alrededor del 80% de esta población con un HDL bajo, pero en este grupo, en este estudio donde se incluyó España, lo relevante sería que como los países latinos, incluyendo México, tenemos niveles más altos de triglicéridos comparado con España, ¿no? Como pueden ver, esta es España, y pueden ver que los niveles de triglicéridos son más altos en nuestra comunidad. ¿Cómo se clasifican los triglicéridos? Pues la verdad es que el criterio no es uniforme. Ustedes pueden ver que lo único que coincidimos todos en que lo normal es menos de 150 miligramos por decilitro. De ahí van a ver la clasificación de la ATP3, de la Asociación de Endocrinos, de la Asociación Nacional de Lípidos en Estados Unidos, y vamos a ver que se cataloga como limítrofe alto y algunos otros leve entre 151 y 199, alto entre 200 a 499 y muy alto por arriba de 500. De ahí varía, como pueden ver, algunos otros hablan de elevaciones moderadas a severas entre 200 a 999, muy severas después de 1000, y ahí está la diferencia. O sea, para los americanos es mayor de 500, pero los mismos endocrinos dicen a mayor de 1000, y en las guías europeas el rango es muy amplio porque se habla de elevación leve moderada entre 150 a 888. Lo manejan obviamente en milimoles, ¿no? Y muy severo por arriba de 888. En realidad aquí no hay un consenso, y creo que lo más importante es que tengamos muy claro que lo ideal es que se esté por abajo de 150 miligramos por decilitro. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a tratar brevemente? Vamos a hablar primero, no del mecanismo total de la aterosclerosis, pero sí recordarles cómo las lipoproteínas, los diversos tamaños de las lipoproteínas y la carga de colesterol que tienen cada una de ellos. Si pueden ver las partículas de HDL, pues obviamente el contenido de lípidos y de proteínas es muy similar, es 50 y 50. Sin embargo, conforme va incrementando el tamaño de las lipoproteínas, el contenido de grasa es mucho mayor. Y en todo este proceso, en todo este metabolismo, desde la absorción de los kilomicrones en el intestino, hasta que se van degradando y convirtiendo finalmente en las lipoproteínas de menor densidad, va a haber una serie de lipoproteínas de diversos tamaños y densidades que van a quedar en el camino. Por eso es que se los traté de representar así.
Cosas importantes que recordar. Los kilomicrones ya sabemos que son muy grandes y que no van a penetrar la íntima. Esto lo tenemos muy claro. Sabemos que las placas ateromatosas no tienen triglicéridos. Entonces, de alguna manera, como que, bueno, los triglicéridos son o no son importantes. Si realmente provocan o no aterosclerosis. La realidad es que, como les comentaba, en todo ese proceso, en toda esa absorción, en ese catabolismo de los kilomicrones existen y se van quedando lo que son los remanentes de las lipoproteínas, y las cuales pueden tener una cantidad considerable de colesterol y triglicéridos, y también esos remanentes pueden llegar a penetrar en la íntima. Lo importante es que estos remanentes pueden provocar igual inflamación, y en un endotelio donde hay una pérdida de continuidad pueden favorecer importantemente la aterosclerosis. Estos remanentes de colesterol no necesitan estar oxidados como las lipoproteínas de baja densidad, pueden penetrar directamente en la íntima y pueden quedarse allá. Pueden quedarse en el interior. Y así pueden ustedes ver la transferencia que hay entre las lipoproteínas y la íntima endotelial. Y pueden ver cómo el HDL efectivamente es muy pequeño y pues sí puede cruzar hasta la adventicia. El LDL puede ir y venir, pero los remanentes del colesterol se van quedando y es más fácil que entren, pero difícilmente van a salir, ¿no? En un estudio de la ciudad de Copenhague es muy interesante porque ellos evaluaron más de 100,000 pacientes, pero dentro de estos 82,000 individuos donde tienen las determinaciones de triglicéridos sin ayuno, se observó, si pueden ver aquí en la parte de arriba, cómo los remanentes de colesterol, al igual que los niveles de colesterol, favorecieron mayormente la prevalencia de infarto y de mortalidad en la población general. Y algo muy importante es que no estamos hablando solamente de enfermedad cardiovascular, porque si ustedes pueden ver que no es muy claro el papel del LDL, pueden ver cómo los remanentes de colesterol también se asocian al incremento de la mortalidad general. Entonces, parece que deberíamos de darle un poco más de importancia a esto, ¿no? Y luego hablemos un poco de la determinación de triglicéridos, porque habitualmente tendemos mucho a manejar todavía el concepto de manejarlo en ayuno. Y hoy por hoy, ya desde el 2009, precisamente a partir del estudio publicado en Copenhague, se ve que en realidad no importa si el paciente está o no en ayuno, y cómo las diferentes sociedades a través de estos últimos 10 años han ido adoptando cada vez más el concepto de que el paciente se puede realizar la determinación sin ningún problema. Aquí les quise representar cómo la carga aterogénica en un paciente que tiene hipercolesterolemia sola, pero con triglicéridos dentro de límites normales, puede ser incluso menor que en aquel paciente que tiene elevación de LDL, pero también tiene elevación de los triglicéridos y por consiguiente mayor cantidad de remanentes de kilomicrones. Ahora, si por otro lado lo que prevalece son los kilomicrones, pues estos son los que van a tener mayor contenido de triglicéridos y menos carga aterogénica. Lo que les comentaba en relación al estudio de danés, algo que ellos hacen y han trabajado mucho en este tema, estos autores, es que en realidad cuando determinamos los triglicéridos en ayuno, solamente estamos determinando los triglicéridos que están, o las lipoproteínas que contienen los triglicéridos que están, que provienen del hígado, que es el VLDL y el LDL. Sin embargo, cuando determinamos en no ayuno, también estamos considerando parte de los triglicéridos que están en el contenido de los kilomicrones. Entonces podríamos tener una información, tener un poco más de información. Y también algo importante es que cuando compararon, aquí se están comparando los niveles de triglicéridos con y sin ayuno, como pueden ver, y si se fijan, la diferencia no es sustancial. Se ve un poco más importante la diferencia cuando los niveles de triglicéridos rebasan los 4 milimoles, que son más o menos como 350, 400 miligramos de triglicéridos. Y incluso aún en pacientes diabéticos, la diferencia entre medirlos en ayuno o no medirlos en ayuno no es importante. Entonces, esto es para que no hagamos a nuestros pacientes que den 1000 vueltas y que vengan mañana, que señalan algunas ventajas como el paciente diabético, que no tenga ayunos prolongados o que podamos tener una determinación en cualquier momento del día. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre medir los triglicéridos en ayuno o no en ayuno? Y aquí lo pueden ver.
miren, en ese mismo estudio, o sea, el hacerlo sin ayuno solamente incrementa 26 miligramos por decilitro. En los triglicéridos, el colesterol total disminuyó menos 8 miligramos y el LDL también menos 8. Entonces, si se fijan la diferencia entre determinar los niveles de lípidos con o sin ayuda, pues no es relevante. Ahora, ¿cuál es el riesgo cardiovascular? Realmente la hipertrigliceridemia condiciona el riesgo cardiovascular. Ya desde Framingham ya se nos había hecho ver esta situación y esto ocurre particularmente en las mujeres, ¿no? Que donde hay un incremento de la enfermedad arterial coronaria conforme se incrementan los niveles de triglicéridos. Otro metaanálisis de 61 estudios donde hay más de 700,000 participantes, pueden ver la división, los quintiles fueron entre menos de 150 miligramos por decilitro, 150 a 200 y mayor de 200, y pueden ver que conforme en diferentes grupos y en diferentes estudios, el nivel de la mortalidad en pacientes que tienen los triglicéridos por arriba de 200 se incrementa más o menos un 20% por enfermedad cardiovascular. Otro estudio que es el estudio VIP, que originalmente este estudio es para evaluar el impacto del bezafibrato en pacientes infartados, y se puede ver que también conforme se incrementan los niveles de triglicéridos, o sea, ya a 22 años de seguimiento, también vamos a tener mayor mortalidad. Como les comentaba, en Copenhague evaluaron se tienen muestras, más de 100,000 muestras, y dentro de esas 100,000 individuos que se evaluaron, 58,000 de ellos entre 40 y 65 años se dividieron. Pacientes que requerían estatinas, pues sin duda, ¿no? Ahí están. Pero los pacientes que no requerían estatinas, de acuerdo a las guías, se dividieron en pacientes que tenían los niveles de triglicéridos por arriba de 267 y los que tenían menos. Y como pueden ver, también hubo un incremento de eventos cardiovasculares y de infartos agudos del miocardio. Entonces, definitivamente en un continuo, la elevación de triglicéridos parece que sí, y hay cada vez más evidencia de que es un problema. A corto y a largo plazo, en el estudio Miracle también, donde todos los pacientes tenían estatina de alta potencia después de un Zika, también se vio que incluso niveles por arriba de 135 también condicionaban mayor riesgo. Así pues, pero sabemos entonces que los triglicéridos son un problema, pero ¿sirve bajarlos? O sea, la evidencia es sí, ok, pero ya hay algo que si yo bajo los triglicéridos voy a lograr un beneficio. ¿Y cuáles son los tratamientos que hay? ¿Y qué es lo que quiero cada vez que trato los triglicéridos? Porque parece que tenemos que tener primero muy claro qué es lo que yo pretendo. Pretendo bajar el riesgo cardiovascular, pretendo prevenir una pancreatitis o manejar incluso una esteatosis hepática. Y bueno, en primer lugar, recordarles a todos que todo el mundo ya lo sabemos, que la práctica no sirve de mucho, pero tenemos que seguir trabajando con lo que es la dieta y el ejercicio, que algo muy importante es el manejo del peso, como ya se mencionó, el manejo del alcohol, que realmente por lo menos donde yo vivo es un grave problema, porque vivo a 45 grados en el desierto prácticamente, entonces todo el mundo toma lo habitual. ¿Y cuánto es lo habitual? Pues un 24, ¿no? Cada 8 días, ¿no? Como muchos de ustedes comprenderán. Pero después tenemos la dieta con alto contenido de carbohidratos, las nefropatías de los embarazos, los trastornos autoinmunes, el hipotiroidismo, cuestiones que tenemos que investigar. Y aquí yo particularmente quiero hacer énfasis en las mujeres. En las mujeres, en un continuo hay que estar solicitando el perfil tiroideo y tratar de encontrar situaciones en las que se pueden corregir para poder impactar en los niveles de triglicéridos. También toda la serie de fármacos, los anticonceptivos, la terapia de reemplazo hormonal, la tibolona, todos esos fármacos favorecen los trastornos de triglicéridos, y si yo no resuelvo en principio esto, pues difícilmente voy a resolver el riesgo. La modificación del estilo de vida sigue siendo muy importante, y la dieta mediterránea particularmente reduce el 15% los triglicéridos, disminuir el carbohidrato procesado, la Coca-Cola, perdón por la frase, y pues la reducción de esto va a favorecer también la reducción de triglicéridos. Tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos que ya tenemos bien demostrados? Bueno, que pueden reducir los niveles, no necesariamente el riesgo, y son los que ustedes ya conocen: los fibratos, el ácido nicotínico, los omegas, la estatina y el ezetimibe.
Me voy a enfocar un poco más a los fibratos, que ustedes deben de recordar que no solamente van a reducir los niveles de triglicéridos, sino también se ha visto que tienen propiedades antiinflamatorias y que pueden disminuir los niveles de interleucina 6, de la PCR y también de fibrinógeno. Es importante recordar que las expectativas, precisamente por todos los efectos que se le adjudican a los fibratos, serán mucho mayores, ya que se ha visto que además favorecen la reducción, que favorecen el transporte reverso de colesterol y tiene efectos antiinflamatorios viscerales. Los fibratos actúan son activadores de los receptores nucleares Piper alfa y llegan a disminuir hasta el 45% los niveles de triglicéridos, con un incremento del HDL hasta del 20%. En general, como ustedes saben, tienen un buen perfil de seguridad y son bien tolerados. Los estudios que se han realizado con fibratos son los siguientes, se los voy a mencionar uno por uno, pero lo que les quiero mencionar, que los primeros estudios que se realizaron en esta época, que fue el estudio del Zinke, el de los veteranos y el de bezafibrato, fue en la era previa a las estatinas y son los estudios que demostraron mayor beneficio. Como pueden ver, se utilizó gemfibrocilo, bezafibrato y fenofibrato y la reducción en el impacto de los triglicéridos está entre el 20 hasta el 40%. El estudio del Zinke es un estudio donde incluyó solamente hombres. En aquella época las mujeres no existíamos todavía, y el gemfibrocilo se utilizaron 1200 miligramos al día con placebo. Eran hombres entre 40 y 55 años y como pueden ver, sí hubo un beneficio en la reducción de enfermedad arterial coronaria, aunque no logró impactar en todos los puntos importantes. Por otro lado, ya eso fue en prevención primaria. En prevención secundaria también tenemos el estudio de los veteranos y también se vio que había una reducción del 22% con gemfibrocilo. También era pura población masculina. El estudio Field no demostró beneficio cardiovascular, sí hubo cierto beneficio. El uso de las estatinas no fue en toda la población y como pueden ver, no hubo un beneficio muy claro. Y el estudio ACCORD, pues tampoco, aquí nada de beneficio, ni siquiera en ninguno de los puntos que se siguieron, y el seguimiento fue casi de 5 años. Las niacinas, no me detengo en esto, como pueden ver tampoco. La verdad fue muy frustrante en su momento porque ni la niacina de acción prolongada ni con laropipran sirvieron de algo, aunque hubo un beneficio sobre los niveles de triglicéridos. ¿Qué dicen finalmente las guías de dislipidemia en relación a las hipergliceridemias? Las guías americanas al 2018 nos dicen que debemos de evaluar a todos los pacientes en forma integral, obviamente lo que ya mencionamos, manejar todo lo que son la dieta, el ejercicio, y que tenemos que, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular incrementado más del 7.5%, tenemos que manejar estatinas como primera elección de su tratamiento. ¿Qué dice después? Si yo quiero prevenir una pancreatitis, es entonces cuando es permisible el uso de fibratos en aquellos pacientes que tengan los triglicéridos por arriba de 500 miligramos por decilitro. ¿Qué dicen las guías europeas para el 2016? Que los pacientes de alto riesgo con triglicéridos mayores de 200 miligramos se debe considerar tratamiento farmacológico y particularmente el tratamiento deberá ser con estatinas, ¿sí? Y solo si el paciente persiste con los triglicéridos por arriba de 200, entonces se pueden considerar aquí los fibratos, y en este momento solamente era el fenofibrato. Ya en las nuevas guías se considera también al bezafibrato. Los cambios entre las guías del 2016 al 2019, como ustedes pueden, ya se explicó ampliamente los niveles de lípidos, pero lo que les quiero mencionar es que los triglicéridos siguen no siendo una meta de tratamiento, que solamente se indica, bueno, 150 miligramos bajo riesgo. Si hay mayor, hay que buscar otros factores de riesgo. Los PCSK9, en realidad, pues sí sabemos que el beneficio acá logran reducir los triglicéridos como en un 15%, y es muy similar tanto en el Odyssey como en el Fourier, el impacto sobre los triglicéridos.
Con esta diapositiva casi quiero concluir, donde ustedes pueden ver toda la evidencia que tenemos del beneficio del tratamiento de los triglicéridos, desde de los veteranos, el FIR, el ACOR, y pueden ver que efectivamente todos logran reducir los niveles, pero hasta el REDUCIT, que ya no lo voy a comentar porque lo van a hacer a seguir, pero en realidad a la hora de valorar el impacto en eventos cardiovasculares en MACE, el efecto ha sido muy pobre de los fibratos, exceptuando a los omegas, que tienen un papel un poco ya ahorita mejor posicionado. ¿Cuáles son las terapias promisorias en la hipertrigliceridemia? Siempre estamos hablando del riesgo residual, siempre hablamos de que llegamos a un nivel óptimo de LDL y el paciente, la aterosclerosis sigue progresando. Bueno, entonces hoy planteamos que el riesgo residual en gran parte está dado por esos remanentes de colesterol y que tal vez esa es una oportunidad para que desarrollemos nuevas terapias, que estamos hablando de otros fibratos, de otros fármacos que puedan finalmente contrarrestar el efecto deleterio de los remanentes de colesterol, que en gran parte se debe a la hipertrigliceridemia. Y con esto termino. Muchas gracias. A tiempo.